Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles. Somos Álvaro y Jenny y esperamos que todos estén muy bien en sus casas, con sus familias, gozando de buena salud a pesar de esta pandemia. Sí, como sabemos, seguimos en una situación de contingencia, una situación que más allá del COVID, que desde luego ha cobrado muchísimas vidas en el mundo, en nuestro país, también ha despertado pues una serie de realidades que nos han hecho reflexionar a lo largo de estos meses, un poco para poner sobre la mesa los temas que son verdaderamente importantes dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia. Una situación que al final nos tiene que llevar a reflexionar sobre lo verdaderamente importante que es para nosotros los temas de familia, los temas de matrimonio, los temas de educación. Sí, es que estamos en una sociedad en donde los referentes se han perdido. O sea, no hay una referencia moral que nos guíe, no hay una referencia, no sé, política, social, o más bien no hemos encontrado cómo verla. O sea, no somos capaces nosotros, en medio de esta sociedad que nos tiene tan perdidos, de voltear a ver a ese buen ejemplo que seguir como padres, como esposos, como hijos. Entonces, bueno, se dificulta este crecimiento personal en medio de la familia, ¿no? Sí, es una realidad, digamos, social que, digamos, tiene muchísimas variables, muchísimos puntos que discutir y que reflexionar, y que preparando el tema nosotros decidimos concretarlo en tres puntos específicos. Uno, que vivimos en una sociedad carente de referentes, una sociedad que ya ha perdido la capacidad para buscar en determinados líderes, personas, pensamientos incluso, un referente que verdaderamente le haga crecer como persona. Número dos, hay muchísimos que se están erigiendo hoy como reyes, como modelos, como ídolos, ¿no? Como estos prototipos que quieren poner por encima su verdad, por encima su pensamiento, haciendo que las demás personas se queden sumisas. Claro, y en este pensamiento débil, porque realmente es débil, sin mucho fundamento, logran, ya sea medios de comunicación, grandes políticos, ponerlo en toda la gente y hacerlo parecer como la verdad absoluta, como lo que todos debemos de seguir. En medio de este contexto social que hemos platicado y que genera una serie de problemáticas por las que estamos viviendo, queremos ponerles sobre la mesa una reflexión que busque unir pues dos meditaciones a partir de la liturgia que estamos viviendo en estos días. Por una parte, retomar la lectura del Evangelio que hace un tiempo escuchamos con la parábola de los talentos, y por otra parte acercarnos a la gran celebración que estaremos a punto de vivir juntos, que es la celebración de Cristo Rey. Y por eso a esta reflexión le hemos llamado el Rey de los Talentos. Y recordamos entonces el Evangelio de San Mateo, en donde narra cómo Jesús les dice a sus discípulos esta siguiente parábola: que un patrón se va de viaje y les confía a 3 de sus empleados sus bienes. A uno le da 5 millones, a otro le da 2 y a otro le da 1. Se va de viaje, cuando regresa los llama y les pide cuentas. A quien le dio 5 millones le regresa otros 5. Entonces el patrón lo felicita, lo llama siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Y lo invita a tomar parte de su alegría. A quien le dio 2 millones le devuelve 4. Y hace lo mismo, lo felicita y lo invita también a tomar parte de su alegría. A quien solamente le dio 1 millón, le dice este empleado de confianza, le dice: Señor, yo sabía que eres un hombre duro y me dio miedo, y aquí tienes tu millón. Y entonces el patrón lo llama siervo malo y perezoso. Tú sabes que era un hombre duro y no hiciste nada por trabajar mis bienes, ¿no? ¿Por qué por lo menos no los metiste al banco para que ganaran intereses? Y entonces le dice que le quiten todo y lo echa fuera. Pues escuchamos una parábola que en el contexto actual pues resulta bastante paradójica, porque al final nos encontramos con un patrón que se va de viaje confiadísimo, llama a sus servidores porque él se va de vacaciones y él quiere dejarle sus bienes a sus servidores y a confiarles.
Y de pronto nos topamos con un patrón que empieza a distribuir sus bienes ante los ojos de la sociedad, diríamos, un poco injusto, ¿no? Porque a uno le da 5, a otro le da 2 y a uno pobrecito le da solo 1, ¿no? Entonces, ¿por qué si los servidores que eran pues sus hombres de confianza, por qué no les distribuye de manera igual? Eso pensaríamos todos, ¿no? Y es lo primero que quizás pudiéramos cuestionarle a este patrón, ¿no? De pronto distribuye las cosas de manera injusta ante los ojos del hombre de hoy, pero así lo quiere hacer, ¿no? Y se va. Pero viene lo bueno, porque cuando regresa, pues obviamente como cualquier patrón los llama a rendir cuentas, y de pronto, pues sí, hay 2 primeros servidores que estuvieron muy abusados y ponen a trabajar esos bienes. Pudieron, bueno, ya lo conocemos, sabemos que es súper exigente y vamos a poner pues esos millones, pues vamos a ponerlos a trabajar para que pues nos paremos el cuello cuando venga y le digamos, mira, aquí está todo lo que nos confiaste. Y pasa algo muy interesante en la parábola. A estos 2 primeros los felicita, los apapacha, incluso los invita a formar parte, no solamente como un hombre de confianza, sino entra a formar parte de la alegría. En ese contexto, digamos, en el que Jesús cuenta la parábola, es entra a formar parte de mi reino, entra a formar parte de mi banquete, entra a formar parte de todos los beneficios que tiene el ser un servidor fiel, un servidor que puso a trabajar esos dones o esos millones que me diste. Mientras que al que tiene 1, le da con todo. ¿Por qué? Porque él llega y obviamente con ese miedo, como decía Jenny, con ese temor, pues le entrega ese millón porque pues sabe que es un hombre muy exigente. Y entonces es cuando el patrón reacciona de una manera poco comprensible a los ojos del hombre de hoy, ¿no? Y entonces dice, eres un servidor perezoso, un servidor inútil, porque sabías que yo te iba a pedir cuentas y me entregas el único millón que yo te di. A ver, preguntémonos, ¿hizo algo malo este servidor? O sea, ¿despilfarró ese millón? Pues le entregó 1 y le está entregando 1. O sea, no le robó, no se aprovechó de ese bien. Pues a lo mejor no tuvo la habilidad ni la audacia de los otros 2, pero le está entregando el 1. ¿Y por qué lo castiga? ¿Por qué le dice inútil? ¿Por qué le dice que además lo saca? Ya no solamente le quita la confianza como servidor, sino que ahora lo echa fuera. Entonces, qué importante es que reflexionemos en este contexto y lo paradójico, como digo, que puede resultar ser ante los ojos de la sociedad la figura de este personaje en la parábola, que desde luego entendemos que es la figura y la referencia a Dios. Jesús está hablando de esta parábola y habla de su Padre y habla de esa exigencia que tiene el Dios Padre y al mismo tiempo esa generosidad para compensar a quien ha trabajado lo que Él le confió. Y aunque parece algo extraño para los pensamientos contemporáneos, los pensamientos de la sociedad, es una reflexión muy profunda que Jesús presenta con esta parábola. Es este patrón que le da a cada uno de sus servidores de acuerdo, como dice el principio del texto, de acuerdo a sus capacidades. Y entonces, ojo, no les está entregando algo que el hombre no pueda con eso que está entregando. Entonces al final, sí, a uno le entrega 5 porque sabe que ese servidor puede con esos 5 y podrá con la responsabilidad que implica ese don que le está entregando. Y lo mismo el que tiene 2. Y el que tiene 1 no es que sea injusto, no es que le esté diciendo, oye, es que tú eres el menos confiable y tú eres el que yo no te puedo confiar más porque no eres capaz, porque eres un inútil de antemano. No, él sabe que con ese pequeño talento o ese único talento, sabe que ese hombre podrá desarrollar frutos con lo que le está entregando, pero respeta finalmente la libertad de los 3. Aun cuando nos conoce, aun cuando sabe de lo que somos capaces, Él no se anticipa, Él respeta esa libertad. Y entonces al que tiene 5, Él no sabe de antemano si le va a entregar otros 5, ¿sí? El patrón llega con esa esperanza, con esa confianza, y el servidor toma la decisión, agradecido por lo que le está entregando el patrón, para dar ese fruto. Y lo mismo el que tiene 2. Y el que tiene 1 no, el que tiene 1 le da miedo. El que tiene 1 prefiere esconderlo bajo la tierra porque no quiere ponerse en riesgo, porque no quiere hacer que ese don que recibió pues
lo que implica la responsabilidad, lo que implica obviamente con esa decisión de hacer que ese fruto rinda trabajo. Entonces, esta es la reflexión profunda que se nos presenta con la parábola de los talentos, y que en un contexto social como en el que estamos viviendo, en donde está esta lucha desenfrenada por la equidad en todos los aspectos, y desde luego con la perspectiva de la ideología de género que busca una aparente igualdad, cuando en realidad lo que no se está respetando es la naturaleza del ser humano, la dignidad del ser humano, y darle a cada uno lo que le corresponde por naturaleza, hombre y mujer. Resulta esto paradójico. Entonces, al final queremos exigirle a ese patrón que a todos nos dé lo mismo, cuando no podemos recibir lo mismo, porque cada uno tiene capacidades y tiene expectativas diferentes a los ojos de Dios. Entonces, no es fácil de entender, desde luego, en nuestra sociedad, cuando al final nos movemos de acuerdo, como decía Jenny al principio, de acuerdo a las verdades que nos están queriendo ofrecer y vender los medios de comunicación, o el pensamiento moderno, que al final quiere echar por tierra toda esta generosidad y esta gratuidad con la que Dios quiere que llevemos nuestra vida. Y como mencionábamos hace rato, estamos a punto de festejar la fiesta de un rey. ¿De qué rey estamos hablando? Bueno, pues de un rey muy parecido al patrón de esta parábola que nos narra San Mateo, porque este rey al que festejamos es un rey que da, que confía, que nos conoce plenamente, es un rey sabio que nos da lo que podemos nosotros trabajar. Es un rey que se sale completamente de estos moldes que tenemos hoy en la sociedad, de esta gente que gobierna, de esta gente que quiere reinar en distintos aspectos sociales. ¿Por qué? Porque este rey tiene un trono que es muy particular, y es una cruz de sufrimiento que nos muestra que el verdadero rey, que el verdadero amor es darse incluso hasta la vida por la otra persona. Esto obviamente no nos suena muy lógico ahorita en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque al contrario, decimos, ¿cómo sufrir si ahorita lo que queremos es comodidades, lujos, que las cosas casi nos lleguen gratis, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo? Queremos que todo nos llegue, pues sí, de esta manera fácil, y poco es el esfuerzo que tenemos, ya sea como padres para educar a nuestros hijos, como hermanos, como hijos. Entonces nos enredamos en esta sociedad que nos nubla un poco la vista, y no nos esforzamos por reconocer a nuestro verdadero Cristo, que es Cristo Rey, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que este rey del universo que estamos a punto de celebrar, lo vivamos en nuestro matrimonio, lo vivamos en nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer que verdaderamente Dios reine en nuestra vida? Bueno, es importante primero que reconozcamos, como en la parábola, como los dos primeros servidores, tener esa fidelidad y esa confianza de que Él nos está entregando todo, de que Dios nos está entregando a manos llenas esos dones y esas virtudes, y tener la capacidad para reconocer que lo que recibimos, lo recibimos como una gracia, como un regalo. Y en esa toma de conciencia, entonces pondremos a trabajar esos dones con esa plena confianza de que el patrón no va a ser injusto, de que si lo ponemos a trabajar va a llegar a compensarnos y nos va a dar el 100 por 1, y nos va a invitar a formar parte de su alegría, que no es solamente ponernos la estrellita en la frente porque nos portamos bien, sino entrar a formar parte de una alegría inmensa que obviamente va mucho más allá del esfuerzo que podamos hacer al poner a trabajar esos 5 o 2 talentos. ¿Cómo lo vamos a vivir en nuestro matrimonio? Bueno, reconociendo que lo que hemos recibido como matrimonio, en las buenas y en las malas, lo hemos recibido de Dios como una oportunidad para buscar que el otro sea santo. ¿Cómo reconocemos que Dios es Rey de nuestra familia? Reconociendo que nuestros hijos son un don, que no son un derecho que podemos exigir, o que no son algo que podemos arrebatar de la vida a nuestro antojo. Entonces es reconocer a Dios como el Rey de todo, y en ese sentido poder tener la confianza de que Él no defrauda, de que Él nos va a entregar todo, y desde luego vamos a formar parte de esa gran alegría en el momento que guardemos esa fidelidad. Claro, y entonces
también ver a nuestros hijos, como mencionaba Álvaro, como esos dones, como esos regalos que nos entrega nuestro Rey, ¿no? Que nos pone a nuestro cuidado y hace que nosotros como papás tengamos esta misión importante de descubrir en cada uno de ellos sus talentos. Y ojo, no los descubrimos y ya, sino que como papás tenemos que abonar esa tierra, ese talento. ¿Para qué? Para que nuestros hijos los desarrollen al máximo y puedan ellos también entregar sus propias cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante no solo descubrir en mi hijo el talento, sino cómo como papá le voy a enseñar a ponerlo al servicio de los demás, porque al final esa es la meta, ese es nuestro camino a la cruz, nuestro camino a la salvación, poner nuestros talentos al servicio de los demás. Si mi hijo descubrí que no sé, sí puede ser talento musical, puede ser que es un gran atleta, puede ser, pero cómo todo esto le sirve para poner al servicio de quienes lo rodean, de la sociedad, cuando sea, no sé, a lo mejor médico, cómo como médico puede aportarle a la sociedad este talento que tiene, ¿no? O si es un hombre que puede, no sé, desarrollar la generosidad, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿No? Entonces, como papás, esta misión que tenemos es esta responsabilidad tan grande de no solo descubrir en nuestros hijos los talentos, sino de enseñarles a ponerlos al servicio de los demás. Pues es momento, desde luego, que podamos celebrar juntos esta fiesta de Cristo Rey, que podamos trabajar por darle al mundo ese testimonio de que Dios reine en nuestra vida, de que estas situaciones que estamos atravesando hoy tan fuertes como el impulso en el aborto, la ideología de género, esta educación sexual que busca sustituir a los padres en el acompañamiento y en la educación de los hijos, etcétera, etcétera, toda esta problemática que está atacando y que coloca en el centro de los ataques a la familia y al matrimonio, que podamos contrarrestarlo poniendo a Dios como ese centro, poniendo a Dios como ese verdadero Rey, ese Rey justo, generoso, que nos va a compensar el 100 por 1. Celebremos juntos como familia esta fiesta que viene, pero más allá de solamente un recordatorio, el poder ir a misa, hagamos que en el día a día Dios verdaderamente reine. Y eso significa que tenga siempre el primer lugar, siempre el primer puesto en todo lo que hacemos, y no el puesto de relleno, el puesto de consuelo, el puesto simplemente como si fuera un amuleto que acudimos para salir de algún problema, sino que verdaderamente reine y que verdaderamente sea el centro de nuestra vida. Bueno, y si aún no te sumas al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a que nos sigas en Facebook como AIJ Viviendo el Don, y en Instagram nos encuentras como Álvaro y Jenny 2020. Te invito a sumarte a esta gran comunidad, te invito a que compartas esta información para que cada vez seamos más los que vivamos desde la lógica del don.